Dímelo, Febru, si tu pasión son los autos y la velocidad, llegaste al lugar indicado. Bienvenido a Extreme Studios. Saludos amigos fanáticos, bienvenidos a otro contenido de Extreme Drag Photo. En esta ocasión me encuentro en Centroamérica, desde el país de Panamá, con uno de los OGs de la aceleración en Centroamérica, el señor Ariel González, hermanito. Encantado. Más que agradecido que me hayas recibido en tu casa para esta corta entrevista. Bienvenido a tu casa, bienvenido a tu casa, bienvenido a Panamá. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias, hermano. Brother, básicamente una de las intenciones de este viaje, ¿verdad?, era poder documentar la historia del dragueo y el desarrollo del dragueo en el país. En los lugares donde me he metido, he hecho la misma pregunta y todo el mundo me contesta de la misma manera. Y no es casualidad que yo esté aquí. ¿Por qué? Porque donde quiera que yo me paro y yo pregunto, hermano, de la época de los 70, ¿quiénes quedan por allí? Y el primer nombre, ¿verdad?, que es la referencia, el referente, Ariel González. Da entonces la curiosidad, y yo soy bien observador, y empiezo a caminar por allí y empiezo, mire, don Ariel, y veo que una generación que no es la tuya ni la mía reconoce quién tú eres. Y eso a mí me llama la atención porque solamente ese acceso y ese privilegio lo tienen las leyendas. Y creo que el país te reconoce de esa manera y por eso me interesa mucho tener la perspectiva de ese joven que se convirtió en leyenda. ¿Estarías dispuesto a contarnos tu historia? Por supuesto, estoy dispuesto a contarle la historia del drag en Panamá hasta donde yo pueda. Tendré que resumir porque es bastante extensa, pero lo hacemos para complacencia de todos los fanáticos del Drag Race. Vamos a empezar porque mientras estuve hablando contigo yo hice unas preguntas clave, y obviamente buscando mi información para yo poderme preparar, porque obviamente pues no sé todo, pero tengo entendido que este asunto de los muscle cars viene de tu papá. Está bastante cercano a lo que es tu papá y entonces entendí que había una historia detrás de eso. Tu papá es panameño, ¿verdad? 100%. Y quiero que tú a breve resumen, que tú me recrees cuál fue ese momento que tú como niño tuviste contacto con algún tipo de carro que tuviera vinculado con tu papá. ¿Cómo fue esa historia desde pequeño y cómo te vinculaste a los vehículos? Bueno, realmente mi papá no fue el que me vinculó al racing. Mi papá era, a mucha honra, un hombre trabajador, transportista. Más sin embargo, sí fue el primero que te puso un carro en las manos. Allí vamos. Era transportista. En Panamá en aquella época, pues él era el que hacía todos sus trabajos de mecánica en los autobuses, en sus camiones, en su equipo de trabajo. Y me correspondía a mí estar al lado de él. Y para mala suerte mía, cuando me gradué de high school, el hombre me regaló un Camaro Super Sport 350, 4 velocidades en el piso, 350 caballos. Y eso fue lo que me dañó.
Eso fue lo que me dañó. Ese es el Camaro que me estabas comentando, que era el 70 y medio. Un 70 y medio. Y él siempre, así como yo siempre lo apoyé, él me apoyó también. Porque con un vehículo como este, a los 18 años, ¿qué tú podías esperar? Quedé envuelto, quedé embelesado. Hay algo que a mí me interesa mucho y es saber cómo nace esa fiebre en ti. ¿Era algo comunitario? ¿Era algo del barrio? Porque alcancé a ver una foto que tú me enseñaste del desarrollo, ¿verdad? Una foto que era básicamente de un corte de periódico del 90, pero la foto era del 1900, bien para atrás, 53. del 50 y pico. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente me estabas diciendo, mira, las calles eran de esta manera y esto y lo otro. Esa foto es icónica, una foto que realmente no es ni la mitad de lo que es hoy día este barrio. Claro. Háblame un poquito de eso. Mira, realmente, bueno, ese es un tema que no tiene que ver con el dragueo, con el racing, pero sí, o sea, esa es la evolución del país, ¿no? Desde los 50 a esta fecha, pues ha habido una gran evolución. Pero hablándote del racing, de lo que es el dragueo, voy a hacer remembranza de que en aquellos tiempos los americanos eran los que manejaban el canal de Panamá y había un caballero de nombre Alan Jones que tenía una pista de 1/8 de milla en un lugar en territorio panameño en el cual había carreras el primer domingo de cada mes. Y yo como joven, ya teniendo este carro y otros amigos que fuimos haciendo tuvimos relaciones por el tema de los autos, asistíamos a las carreras de 1/8 de milla en la pista del señor Alan Jones. Cuando tú me estás hablando de esa época, me estás hablando entonces que los contemporáneos contigo ya todos tenían sus proyectitos, ya sean Chevrolet, Mopar, Mustang, en sus distintas modalidades, pero esa fiebre de los muscle car como tal, entonces se le debe a esa cantidad de vehículos que los americanos, mientras se estaba fabricando el canal, estuvieron importando para acá, porque básicamente estaban viviendo acá mientras fabricaban, ¿cierto? Bueno, te fuiste muy atrás, porque no era durante la construcción del canal, era ya el canal operativo. Ah, ya estaba operando. Okay, sí, era operativo, estamos hablando de los 60. O sea, que ya los carros estaban llegando aquí desde los 60. Estamos hablando de los 60, pero en ese tiempo eran muscle cars. Muscle cars, tú ibas a la pista rodando, llegabas a la pista, cambiabas llantas, soltabas los escapes, cambiabas carburación, hacías las magias y corrías. ¿Tienes una idea de cómo este caballero tuvo la visión de adquirir esa propiedad y entonces comenzar a practicar el deporte del dragado a los 1/8 de milla? Mira, realmente no, porque él es anterior a mí. Muy bien. Él es anterior a mí. Cuando yo me involucré en esto, ya eso estaba caminando. Como te mencioné, había carreras el primer domingo de cada mes. No importa si era Navidad, Día de la Madre, Thanksgiving, no importa si era primer domingo de cada mes había carrera. Y había una peregrinación de autos hacia ese rumbo allá, porque quedaba un poco lejos de aquí, 1 hora y tanto. Y en la carretera tú veías a las personas apostadas solo viendo pasar los autos. Y era algo lindo, era algo bello realmente. Y competir contra ellos, nosotros que estábamos en nuestros inicios, y ya ellos estaban dragueando. Y desde el inicio, cuando nosotros llegamos, marcamos pautas, nos hicimos conocer. Y ahí fue que empezó todo. ¿Cuáles eran esas modificaciones comunes que se le hacían a un muscle car en esa época? Mira, los primeros eran headers. Los primeros que tú instalabas eran los headers, carburación, intake, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Clutch, un buen clutch y that's it. Hay algo que a mí me encanta hacer en las entrevistas y es que siempre que tengo la oportunidad de hablar con un OG de los originales, ¿verdad? De estos fiebrú que todavía están vivos para poder contar esa historia, yo quiero que tú me menciones esos nombres de esos amigos que en antaño te acompañaban a ti para honrar su memoria en el caso de que ya no estén o que simplemente estén a distancia. Me encantaría quiénes tú recuerdas que eran en ese corillo, ese combo de que siempre andaba juntos y siempre, ¿verdad? ¿Quiénes recuerdas? Bueno, mira, de repente me puede fallar un poco la memoria y no quiero pecar de dejar nombres importantes por fuera.
pero te puedo mencionar un buen amigo que todavía está con nosotros, está un poco delicado de salud, es mayor que yo, mi gran amigo Johnny Carbón, Jimmy Coleman, el amigo Salinas de Colón, que hoy día su hijo organiza carreras de drag en la otra pista, en el CIP. Mi amigo Ricardo Mora, que era el más cercano a mí, que todavía está. Y mira, peco por mala memoria, pero tendría que mencionar muchos nombres. Ya hablando de ese octavo de milla que se puede decir dentro de la época tuya fue el inicio para ti y para muchas. Y para muchos, para todos. Ajá. Quiero saber cómo evolucionó ese octavo de milla y hasta dónde llegó la historia de esa pista, de esa facilidad. Tengo entendido que era un aeropuerto, ¿cierto? No era un aeropuerto, era una pista en un terreno de él. Era una pista de drag y tenía un pequeño circuito. Se hacía circuito. Sí, había circuito entonces desde esa época. Había un pequeño circuito, la pista era hermosa, tú corrías el octavo de milla, unos cuantos metros más adelante una pendiente, ayudaba a frenar y era muy interesante y la asistencia del público era masiva. ¿Cómo se desarrolló de ese momento en adelante Ariel González como Fiebrú? Bueno, como te digo, ese fue el inicio. También estaban entonces otras pistas, pero que eran pistas de aeropuerto. Entonces en esas pistas de aeropuerto los autos no podían rendir porque eran pistas que tenían como gravilla. Teníamos que retardar los motores para poder que salieran del hueco. Era bien no prep. Sí, no, era en la calle. No, en la calle era mejor. Ajá. La calle era mejor. Sí. Y estaba Río Hato, Albrookfield, eran los principales. En ese tiempo íbamos al aeropuerto y comprábamos la gasolina de avión. Había una estación de gasolina para llenar los aviones. Tú ibas, estacionabas tu muscle car, ibas, pagabas y te llenaban el tanque de combustible de avión. Eso era lo que hacíamos. Se notaba el performance. Sí, claro, definitivamente. Pero esa era una época en que los americanos, por las facilidades que tenían para adquirir las partes y todo eso, obviamente eran superiores. Claro. ¿No? Porque para nosotros en aquel tiempo no existían los correos que hay ahora, que tú entras, ordenas y te llega. Era difícil para nosotros la consecución de piezas, pero habían un par de tiendas, Raza, que era Reconstructora Automotriz S.A., del amigo, ¿cómo era? Mira, me falla la memoria. Había otra tienda que se llamaba El Timón, que tenía accesorios y partes racing, pero era todo lo que había. Sí, que hasta cierto punto la presencia de los norteamericanos hacía un poco más viable quizá, ¿verdad? Más cómodo que negocios pudieran tener algún tipo de acercamiento para importar piezas para ese tipo de vehículos. Y no podemos negar que fue la presencia de los americanos aquí la que realmente motivó el inicio del drag race. ¿Cuánto tiempo tuviste ese Camaro? Porque, ¿verdad? Hablando contigo tuviste un pequeño incidente con él y da la casualidad que me dijiste, ¿tú ves ese poste que está allí? Yo lo conozco muy bien. Cuéntame un poco de cómo lograste. El auto me duró 4 años. 4 añitos. 4 añitos me duró el auto. Como te conté, tenía su post-traction, todas sus cosas, tú sabes. En un momento de lluvia. Fiebró el fin. Fiebró el fin y quedé abrazando el poste. Y bueno, tú conoces la historia, pero para los amigos, pues, ese fue el final del Camaro. Esa parte del dragueo en los aeropuertos era una invasión de parte de ustedes.
¿Era que el aeropuerto estaba abandonado, estaba fuera de servicio, o simple y sencillamente usted decía había una organización que preparaba los eventos? ¿Cómo se daba esa vuelta? Sí, Río Hato era un aeropuerto que realmente, si no me equivoco, también fue militar de Estados Unidos, pero estaba en una área muy lejana aquí. Esos aeropuertos quedaron abandonados. Ahí se hacían también unas famosas carreras en Panamá de circuito, que eran las 4 horas de Panamá. Venían gente de Puerto Rico, Diego Febles, venía gente de Centroamérica, una gente muy importante, Yamsal, corrían autos de primera línea en ese tiempo. Tomen nota, corillo, estoy en Panamá y suena el nombre del señor Diego Febles. ¿Cómo no? Sin duda alguna, yo me atrevo a decir que es uno de los amantes del circuito, ¿verdad? Y que también más renombre. Luis, se me escapa la memoria, no te lo puedo decir, pero de Puerto Rico venían por lo menos 2 o 3 corredores importantes. ¿Por qué te aferraste al dragueo, aún sabiendo que hoy día todavía el circuito sigue siendo más grande y más longevo que el dragueo en Panamá? ¿Por qué no emigraste para ese lado? Bueno, realmente yo participaba en ambas, pero en el circuito no participaba como corredor, sino como preparador. Muy bien. Okay. Yo participaba preparando autos importantes. Nosotros íbamos a Ecuador a correr en una pista que se llama Yaguarcocha. Ya como mecánico, sí, en tu aspecto de mecánico. Yaguarcocha en quechua, que es la lengua de los indígenas, quiere decir lago de sangre. La pista era alrededor de un lago. La recta tenía como 3 millas. ¡Wow! ¿En serio? Le poníamos un 292 de diferencial a un Corvette. Para poder correr el tramo. Sí, era un Corvette Greenwood que tenía el amigo Mauricio Carles con Big Block 468. Yo preparaba todos esos autos, yo los preparaba. Y esas eran cosas inolvidables. En Ecuador, él llegaba a Ecuador y era un tipo importante en lo que el mundo del racing se refiere, ¿no? Y yo estaba al lado de él. Me enseñaste una avenida a pocos pasos de aquí y me dijiste que allí se corría en los tiempos del clandestinaje, ¿verdad? Yo quiero que tú me digas cómo era posible que ustedes corrieran en esa calle, ¿verdad? Si era tan estrecha como yo la vi ayer, o si era quizá un poco como una avenida más grande, ¿verdad? ¿Cómo ustedes hacían esas reuniones y se iban a chillar algo más aquí al lado? Bueno, mira, había un autocine y enfrente del autocine había un Dairy Queen. Cuando terminaba el autocine, la gente emigraba al Dairy Queen, al parking del Dairy Queen. Ahí se organizaban las carreras. ¿Okay? Tú allá, el otro, Eso era lo que ves hoy en televisión, lo hacíamos nosotros en los 70. ¿Ves? Te voy a contar algo que de repente no debo, pero no voy a mencionar nombres, así es que, ok. Había un policía que hoy día vive y se recuerda que el tipo llegaba y hacía así con la gorra y pasaba. La gente ahí depositaba. La ofrenda. Y él mismo le daba la partida. Págame el boleto de anterioridad y vamos a... Él mismo daba la partida para el dragueo. Qué locura. Pero esos son los tiempos, papá. En los 70 eso no lo vamos a volver a vivir. Pero la verdad que para mí esa fue una época maravillosa, inolvidable, que marcó definitivamente lo que es Ariel González hoy, ¿no? Ariel, ¿a qué se debió, si hay alguna razón en específico, a que no hubo una continuidad del dragueo de segunda a tercera generación? No es tu caso, porque todavía hoy tu hijo representa segunda generación. Pero ¿por qué no vemos hoy día quizá el fruto
de lo que pasó en los 70, 80, 90 y por qué no se refleja eso hoy día en la participación de X o Y cantidad de personas. Sí, comprendo tu pregunta, el concepto. Tendría que preguntarle a cada quien para que te responda, pero sí, hubo un momento que casi se apagó el automovilismo en Panamá. Y ¿coincidía con el boom del circuito? No. Definitivamente no. Eso fue cuestiones económicas o no sé qué, pero hubo un momento en que casi se apagó el automovilismo, no solo el dragueo, el automovilismo, y también luego de la invasión de Estados Unidos a Panamá, que realmente fue una invasión solicitada por el presidente electo de Panamá en ese momento, porque lo que había era una dictadura. Y entonces, bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Sí, entonces, pero el tema político también afecta. Así mismo, hoy día estamos viendo, ¿verdad?, cómo incide las decisiones políticas en el diario vivir de todo. Por eso lo mencioné, porque después de eso hubo un receso, como quien dice, apagaron el switch. En lo que se reorganizaba el país completo. Exactamente, apagaron el switch y eso duró varios años, pero estaba la pista de aeropuerto que te mostré anoche, estaba abandonada, y como está aquí en la ciudad, los domingos la gente se reunía allí a draguear y eso, pero no eran eventos oficiales, era simplemente pasar la tarde. En tu carácter personal, tu opinión, a mí me interesa tu opinión, la cual vamos a respetar sea la que sea, tanto yo como el público. ¿A qué se debe que tú entiendas no evolucionó? Bueno, yo no diría que no evolucionó. Cuando te digo que hubo un alto, cuando al reinicio, es que allí de repente se perdió la continuidad, que es lo que tú me preguntabas de padres a hijos, lo que sea. Pienso que esos momentos fueron los que detuvieron la continuidad. Eso fue nefasto para el deporte. Exactamente, yo me mantuve, pero entonces surgieron... Como eres mecánico siempre estás trabajando, obviamente. Surgieron las generaciones de ahora. Con otros intereses. Que tú conoces y desconocen ellos el pasado del drag race. Muchos piensan, y perdón, que las carreras empezaron ahora con el nuevo autódromo, cuando las carreras son desde que antes que su papá naciera. ¿Ves? Sí. Estaban aquí en Panamá. Parte de ese desarrollo también te lleva a ti a ser parte de la organización de la chorrera. Estuviste, ¿verdad? Tengo entendido que estuviste también bien ligado a lo que era a lo que era un evento y que cooperaste allí. Realmente no, ese es un autódromo privado. Nosotros alquilábamos el autódromo para hacer eventos. Pero fue un periodo, fue un periodo corto. Dentro de ese periodo era un deseo tuyo tratar de hacer un poquito más longevo el deporte, o era inevitable. Mira, voy a ir un poco más atrás, antes del circuito internacional de Panamá, que es el que está en Chorrera. En el aeropuerto que te dije que que fuimos anoche. Ok. Un grupo que llamamos Ruedas Calientes, ¿ok? El señor Ameglio, el señor Ferrari y otro amigo y yo fuimos los primeros que trajimos un Christmas tree profesional a Panamá. Te garantizo que fuimos los primeros. Trajimos un Porta Tree Tirt, que era el último en ese momento. Eso fue en el año 94. Muy bien. ¿Ok? Y corríamos Dial Link, corríamos Bracket. ¿Llegaste a ver que el sistema como que hizo un boom para despertar el deporte y esa sed de que se practique? Sí, definitivamente. Y tuvimos ciertos problemas porque los corredores panameños desconocían totalmente lo que era el mecanismo del bracket, y introducir eso fue difícil. A diferencia de los americanos que estaban establecidos en la zona del canal, que participaban en las carreras y entendían todo lo que pasaba. Entendían perfectamente bien lo que estaba pasando. ¿Ves? Y hoy día todavía, si tú hablas con los muchachos de esta generación que están hoy día, no entienden lo que es el bracket. Mano, ¿a qué se debe que haya tanta resistencia a
al a la octavo de milla. a la manera universal de cómo se corre dragueo a nivel universal en el pueblo, en el país de Panamá, porque hay tanta resistencia al cambio cuando de manera universal se sabe correr octavo de milla. Y he visto que no se comprende el octavo de milla, no es bien recibido. No se corre bracket, no se corre index, no se entiende. ¿A qué se debe esa falta? Es falta de educación por parte de las administraciones y eso le ha dado perpetuidad a la manera antigua de correr. Sí, mira, yo no quiero ser despectivo porque no es mi posición señalar de manera negativa a nadie o a ninguna organización. No, es que lo que estamos es hablando de la historia y evolución. Correcto. Eso no es manera de Pero hablar. es un tema totalmente cultural. ¿Por qué yo lo entiendo? ¿Por qué mi hijo lo entiende si mi hijo es de esta generación? ¿Ves? Entonces, como que se han encerrado en una burbuja y no reciben esa retroalimentación de lo que es el drag race en realidad. ¿Me explico? Te entiendo. ¿Ves? Están encerrados en una burbuja y no permiten que llegue esa retroalimentación. O sea, solamente ellos ven one way, ellos no ven two way. Eso tienen una forma de verlo. Prácticamente. Y por eso es que existen una categoría de los de 13 con los de 13, los de 14 con los de 14. Estás pescando cuando eso es totalmente legal. A nivel mundial, a nivel universal, se corre de esa manera. Claro. Es totalmente entendible. Tú sabes que yo tenemos 5 categorías que realmente en el bracket se corre una. Bueno. ¿Me entiendes? Entonces, quiero tener ese background check de parte tuya en cuanto a la experiencia de por qué ha sido tan complicado evolucionar no al próximo nivel, evolucionar a lo que es el profesionalismo de practicar el deporte en su máxima expresión. Sí, bueno, yo siempre he dicho que profesionales son los que viven de algo. Yo soy mecánico profesional si vivo de la mecánica. Eres un ingeniero profesional si vives de la ingeniería. Entonces eres un corredor profesional si vives del racing. Yo por aquí, lo menos considero profesional a todo aquel que toma la decisión de abandonar la calle y practicar el deporte en todos los renglones. Correcto. Ajustados por las reglas, Sí. ya sea IRA, NHRA, etcétera, y deja de participar de manera fuera de la ley. Sí. Todo lo que sea dentro de la pista está contenido, está confinado a unas reglas, y para mí eso es el principio de tú ser un profesional. Así Tú es. me visitas en mi nicho, tú me visitas en mi pista, quieres ser un profesional, tienes Así la es. intención de ser y no hacerlo en la calle. Lo veo más como validar el esfuerzo de esta Ya, persona ok. de dejar la calle ilegal, Sí, sí. provocar quizá un accidente, la muerte de una familia, y ser un profesional y practicarlo como se debe en el lugar donde comprendo el concepto y lo apoyo, lo Claro. apruebo, ¿ves? Pero como te digo, las nuevas generaciones que tú estás conociendo ahora, ¿verdad? Son muchachos que como que no sé, no están open mind. hay resistencia. No hay están resistencia. open mind a recibir los cambios. Se han ensañado en hacerlo de esta manera, así. Y lo dan por correcto sin darse la oportunidad de explorar. de experimentar otros métodos. ¿Me explico? Y es complicado, pero esa es la realidad de mi Panamá. Ahora tenemos un grupo que está organizando, han ido mejorando. Sí, no podemos ser injustos, Así es. porque realmente han hecho una pista top. Sí. Obviamente no estoy hablando desde la ignorancia, porque no va a ser hasta este fin de semana que yo la voy a visitar. Sí. Pero ese margen de crecimiento, por lo menos he visto que administrativamente están bastante receptivos a hacer los cambios a positivos, ¿verdad? Así es, Y así es. tratar de llevar, ¿verdad? Que es paso a paso, y que quizá no es como uno lo anhela, de establecer las reglas y ya, pero sí te puedo dar fe que he hecho unos acercamientos, quizá con las muelas de atrás te aceptan las sugerencias, pero trabajan. No puedo decir que hay una resistencia del todo al cero. Sí, y hay que aplaudir esa tienen una buena actitud. actitud. Hay que aplaudir esa actitud. Y estamos con la esperanza de que ahora, con el nuevo autódromo, con las nuevas facilidades, sigamos evolucionando. Vamos a decir que la evolución está llegando un poco tarde, pero
todavía podemos evolucionar. Yo quiero hablar con el purista ahora. Yo quiero hablar con Ariel el purista, el chevrolista. ¿Cuánto te duele saber que esa pausa forzada, ya sea por el asunto que haya sido, por el asunto que haya sido, ya sea gubernamental, social, todo lo que afectó a esa pausa, cuánto te duele que el V8ista, el 8 cilindros no se haya desarrollado, porque esa cultura yo la tengo en mi país. No, o sea, nosotros tenemos categoría Super Pro, tenemos Top Dragster, tenemos todos los index habidos y por haber, cogemos brackets, cogemos en reversa, cogemos con el cajo montado en el vagón. Olvídate de eso. Y yo conozco esa cultura, es parte de mi ADN. Pero, ¿cuán difícil es participar de unos eventos, ver que esta generación es la que está estableciendo la pausa de lo moderno, porque es a lo que se pusieron? ¿Y cuánto te duele saber que quizá en Panamá el fiebrú de esa mecánica OG, de los old school, realmente no creció? Y cuán difícil es encontrarte básicamente solo en ese ambiente, siendo tú llevando la batuta de la old school? Bueno, mira, no te voy a decir que solo, porque hay algunos muchachos jóvenes también que están corriendo V8s, pero V8s modernos, tú sabes. Sí, yo te estoy hablando del famoso e icónico 350 Small Block, de los 473, de los Strokers, 454, en todas sus evoluciones. Eso, Panamá se privó de ese desarrollo lindo, ¿verdad? De tener su muscle car. Y no necesariamente es tu experiencia, por el contrario, todavía conservas el Camaro y te mantienes corriendo, ¿verdad? Super Pro. Pero el purista. Sí, o sea, realmente, mira, son conceptos que para mí son difíciles contestarte porque son cosas como individuales de cada quien. Como te dije, al final es algo de gusto. Como te dije, mi hijo es de esta generación y entiende perfectamente bien lo que es el drag race. Hemos tenido la oportunidad de ir a otros lugares a correr donde se corre drag race profesional, como dices tú, ¿ok? Entonces ese tipo de participaciones pues nos han hecho, inclusive a mí, entender más de lo que ya entendíamos todo este mecanismo del drag race, ¿no? Pero la gente están como en una burbuja. Entiendo. Están en una burbuja. Y voy a usar el mismo término que usé antes, no están dispuestos a recibir retroalimentación. Están encerrados, están ensañados. Ahora, si tú vas a ver los carros 4 cilindros que vas a ver ahora, hay muy buenos carros 4 cilindros que se paran al lado de cualquier V8, ¿no? Pero es algo totalmente cultural. Para mí es algo totalmente cultural. El purista hubiera deseado tener una categoría mínima de 8 vehículos con los cuales tú puedas competir de tú a tú, como cuando vas a Curazao. Por favor. Eso sería lo ideal. Ganes, pierdas o lo que sea. Que se desarrolle una comunidad. Exactamente. Pero la verdad que en estos momentos yo lo veo muy, muy, muy difícil. Sí, eso yo creo que es una pérdida que se suma a las muchas que quizás tuvieron por ese periodo de pausa, ¿verdad? Sí. Que no se pudo desarrollar el purista, amante de los muscle cars, y que perdimos esa oportunidad de quizá que hayan una segunda generación como la de tu hijo que entiende, ¿verdad? Y valora quizá ese poder americano, y que hoy día quizá pues sean muy pocos. Sabemos que Centroamérica tiene varios dragsters, pero al igual que usted, pues son personas mayores que eventualmente van a pasar, y no hay una continuidad de un hijo que continúe con esa, ¿verdad? Entonces, con esa fiebre. Claro, entonces pues hasta cierto punto vamos a estar dispuestos a ver cómo eventualmente, ¿verdad? Como eventualmente, pues, a menos que haya una invasión de vehículos, que es lo que yo estoy pidiendo a Dios, ¿verdad? Que así como ya están comprando carros nuevos y los están trayendo a la isla, al país, pues, mano, que también suceda eso. Y que a lo mejor en varios años veamos
5 o 6 drafter también con los cuales se pueda competir en manera bracket. Sí, el tema también, todavía regresando a lo que es el tema de la pista, hay que adecuarla para poder llegar a esos niveles, porque es lo mejor que hemos tenido. La pista la están preparando bastante bien, es lo mejor que hemos tenido en Panamá. Las frenadas, insisto en que sigue estando corta. Los autos frenan, pero el día que haya algún incidente, para no decir accidente, que haya un incidente y un carro tenga algún problema, el piloto tenga algún problema, la frenada va a ser corta. O sea, sigue habiendo ese riesgo. Y siempre entendiendo, no la crítica, siempre entendiendo que se está haciendo 170 y pico de millas, pero ya próximamente se te van a hacer 200. Así es. Y con que un paracaídas no habrá tiempo, ya se te complicó el asunto. Así es. Por eso es que es bien importante llegar a considerar el octavo de milla. Tú puedes tener un octavo de milla sumamente rápido, ¿verdad? Y tener quizás entonces más espacio para poder resolver X o Y. Bueno, ahora que estás acá te vas a dar cuenta, vas a percibir la negativa que hay para correr octavo de milla. Nosotros tratamos de hacer un octavo de milla y fue como si estuviéramos presentando algo novedoso, algo que wow, ¿de dónde salió eso? O sea, un desconocimiento total. Ariel, ¿cómo ves el desarrollo de la mecánica moderna en cuanto a los 4x4, los all track, los récords que se han establecido? ¿Cómo ves la inclusión de vehículos nuevos, entiéndase, en los costarricenses, con vehículos con motores 2JZ, de Guatemala, están trayendo estos Supra, ¿verdad? Ya con 1000 caballos. Estamos viendo, ¿verdad? Todos estos tracción delantera también. ¿Cómo Fiebru, sabes apreciar el desarrollo de esas plataformas? Claro que sí, por el hecho de que simplemente son autos competitivos. Y como te dije antes, si te pones side by side con ellos, tienes que hacer tu trabajo bien hecho porque si no, recibes palo, ¿no? No desmerito en lo absoluto el trabajo de esos muchachos, en lo absoluto no lo desmerito, lo aplaudo, pero bueno, es la nueva generación y es lo que viene y es lo que hay que aceptarlo. Últimamente hemos estado viendo la evolución y la adquisición de vehículos superiores a lo que hay en este momento en cuanto a la máxima expresión de lo que es el dragueo, ya sea medio, full, pro-mod, sus vertientes de Pro Stock. Un ejemplo, pues la buena gente de Costa Rica, Donga, adquieren un Pro Stock. Julio de Costa Rica compra un pro-mod. Y la idea es ir evolucionando eso. Ustedes como familia también tienen planes, ¿verdad? A futuro. ¿Cómo estás viendo el desarrollo en cuanto al deporte, pero en el aspecto de adquirir máquinas superiores? Bueno, yo espero que esto que acabas de mencionar sea como el switch que empiece. El Ignite. El Ignite que le dé esa chispa para tener más vehículos como eso y entonces pues hacer la categoría hacerla más interesante, ¿no? Sí, hacerlas pro, que sea algo más... Así es. Que sea algo y que comience a ser algo más agresivo. Así mismo. Te vas a dar cuenta que ahora que visites el autódromo, que las facilidades son excelentes. Hay cosas que mejorar, definitivamente, bastante cosas que mejorar, pero reitero, es lo mejor que hemos tenido. Aplaudo la iniciativa. Los muchachos que organizan están haciendo su trabajo bastante bien. Falta, pero es lo mejor que hemos tenido y no podemos negarlo. Ariel, hay un aspecto bien importante y es el pase de batón de una generación a la otra. Eso asegura que el deporte se mantenga sólido, eso asegura que sea un cimiento espectacular, ¿verdad? Buscar la manera de que perdure lo que se sembró y más allá, que se pueda seguir evolucionando.
¿cuán importante ha sido para ti que tu hijo, sangre de tu sangre, esté en la mejor disposición de honrar al 100% el legado y que el nombre de Ariel González continúe activo al día de hoy? ¿Cuán importante ha sido eso que tú has sembrado en tu hijo, que hoy día él puede seguir tus pasos como corredor y como mecánico? Quiero hablar quiero hablar con Ariel el padre, quiero hablar con Ariel papá. Sí, como no, mira esto, mi hijo desde temprana edad, de los 8 años, yo lo introduje en el deporte de motocross, pero no como un capricho. No como un capricho, no como una deseo, diversión, sí, no sí, como sí. una diversión, como una disciplina. ¿Okay? Él llegó a hacer motocross a alto nivel, representar al país internacionalmente en los latinoamericanos, obteniendo buenas posiciones, y que no es fácil, y siempre pues en eso, hacer las cosas bien. Te voy a decir algo que te puede sonar ególatra, pero cuando corríamos en Río Hato, en la pista esa de aeropuerto, yo tenía que retardarle casi 20 grados al carro para que saliera del hueco. Ahí hubieron un par de carros 4 cilindros all track que me ganaron, y se sentía muy orgulloso porque le ganaron al Camaro. Yo, bueno, le ganaron al Camaro si no es invencible. Ese es el deporte. Se gana y se pierde. Nosotros decimos que bueno, las facilidades los favorecían, pero ganaron. Eso es lo importante. Okay. Pero al punto al que voy, porque me preguntaste de mi hijo, es que cuando tuvo la edad para manejar el Camaro en pista, le entrego el Camaro, y en su primer pase, nunca lo había manejado, en su primer pase hizo récord de pista. ¿Qué te dice eso? Ese hombre las tiene. ADN. Ese hombre las tiene. ADN. Ese hombre las tiene. En el primer pase que se subió al carro hizo récord de pista. ¿Qué más quieres que te diga? De ahí en adelante, cambio generacional. Reaction time, en todo es mejor que yo. Así es que, cambio generacional. Vamos a hablar un poco del Camaro. Tienes la capacidad y tienes la virtud de ver más allá. Adquieres un carro totalmente de calle y posiblemente en un momento en el que el dragueo parecía estar desapareciendo, mientras desaparecía o menguaba, en tu mente iba en progreso. Eso yo lo puedo, mientras hablo contigo, acuérdate, hablo contigo y voy cachando, claro, porque voy conociendo y puedo ir interpretando, y quiero saber si la interpretación mía es la correcta. ¿Cómo Ariel desarrolla un vehículo que eventualmente se convierte en un, por decirlo así, casi un 3/4 de chasis? Viene siendo medio porque está de las butacas hacia atrás, pero también tienes tus tubos al frente porque todavía tienes tu chasis de fábrica. ¿Y cómo tú llevas ese Camaro al próximo nivel? Creando un carro, sacándolo de la calle y creando lo que viene siendo la esencia de un door slammer, que viene siendo un carro de dragueo profesional. ¿Cuál fue la visión tuya en medio de esa pausa y cómo tú llegas a eso? Y más aún me llama la atención cuando lo haces tú en tu casa con tus herramientas. Bueno, mira, a palo y picota. Más que una visión fue como una obligación. Cuando yo compré ese auto, era totalmente de calle, aire acondicionado, etcétera, etcétera, etcétera. En ese tiempo se estaba corriendo las categorías, pero las categorías eran de que si eres modificado, si eres super modificado, si tienes header ya eras modificado. Entonces, un compadre mío, el padrino de Arielito, que tenía un Camaro que también era mío, él era el que estaba corriendo.
yo atendía a Arielito en el deporte de motocross y yo me había ausentado del drag race. O sea, yo iba a los eventos, pero yo no participaba. ¿Okay? Entonces, él me pide el carro para bajar la categoría, porque el carro estaba completo. Entonces, el carro de él era solo la piel, y eso lo ponía en una categoría súper modificado. Entonces, al poner la mecánica en un carro completo, con vidrios y eso, quedabas en una categoría de modificado. Entonces, había muchos autos rápidos, vino un americano que te trajo motor, transmisión, diferencial, un caballero acá le prestó la carrocería, y ese carro era imbatible. Ese carro era imbatible. Entonces, él me pidió el Camaro para bajar la categoría y se lo presté. Y corrió y no tuvo los buenos resultados que tenía antes con el otro carro, porque ya habían llegado autos que lo estaban superando. Entonces, como era mi auto, lo cogí para atrás y ahí empezó el desorden. Porque obviamente ya habían carros superiores y tú tenías que igualar o mejorar lo que había. Así es. Entonces, cogí el carro para atrás y ahí fue donde empecé entonces a... Para un purista chevrolista como tú, ¿cuán difícil es prender una caladora, una pulidora, vamos a picar el piso? No, mira, no me dolió porque en ese momento... Ya tenías la visión de lo que ibas a creer. No, prevaleció, estaba... Era prioridad. Era más fuerte el sentimiento de que ese era mi carro y que le habían ganado, y ese era el carro de Ariel, y eso yo no lo iba a permitir. Y entonces fue más fuerte eso que... O sea, que eso fue drive by proud. O sea, es como que el orgullo te llevó y dice, no, dame un break. Esta rachita nosotros la tenemos que mejorar. Así mismo es. Recoges el carro, lo escondiste y sacaste eso. Sí, saqué eso, y la primera vez que me pusieron con el carro ese del americano, ya no estaba él aquí, él se había ido y la persona que le había prestado el carro quedó con todo el equipo, con todo el carro. ¿Okay? Ese fue el compromiso de ellos que ellos hicieron. Él traía todo el equipo, mientras él estuviera aquí, él corría el carro, pero cuando él se iba, dejaba el carro aquí. Y la primera vez que me pusieron con ese carro, le saqué un par de contenedores de distancia en el cuarto de milla y ya. Así empezó. De esa manera, entonces, Ariel pasó a ser Ariel. La primera vez que corté el rear end para poner las llantas adentro, toda esa cosa, fue en ese momento. Es un carro que ha estado ¿cuántos años contigo? Desde el principio de los 90. La fecha exacta, pero al principio de los 90. Ha sido el mismo carro hasta el sol de hoy. Sí. Logras entrar con tu mecánica y tu hijo de chofer en la zona de los 7 segundos. ¿Qué o cuán cómodo te hace sentir que esos 7 segundos en el autódromo provocaron que haya una sed? Así es. ¿Y cómo te sientes de que el nombre de Ariel González tenga un link y que sea todavía hoy día el norte activo para que estas personas que vienen digan, se puede correr 7 y yo quiero correr 7 porque Ariel los hizo? Todavía yo ando contigo en un supermercado y me llama mucho la atención que muchachos mucho más jóvenes, que pueden ser hijos míos, no tuyos, pueden ser hijos míos, digan, don Ariel, ¿cómo usted se encuentra? Que vayas a una gomera a montar 4 llantas y que el tipo diga, wow, le estoy montando 4 comas al carro de Ariel. Me acaba de pasar. Entonces ese nombre te catapulta y hace la diferencia de un mero mecánico a lo que es una leyenda del país. Yo prefiero no hablar de mí realmente. Yo eso lo hago con un entusiasmo que sale de aquí, papá, y prefiero no hablar de mí. No es cuestión de hablar de ti. Lo que pasa es que nosotros tenemos un dicho en Puerto Rico que los datos son los datos. Esto no es cuestión de ponerte en un pedestal. Exacto. Es que la realidad es que el dato establece que eres
si no el único OG activo hoy día en el deporte del dragueo. Entonces, hasta cierto punto nosotros tenemos que analizar, mano, bien pudieras tú estar retirado con una plantación, tomándote una taza de café debajo de un platanal, viviendo y que Ariel se encargue de Ariel, allá sí, chévere, nos vemos, cuídate, yo me voy para otro lado, me compro un botecito, me voy para un lago a pescar, pero no, todavía ese fiebrú, hoy día la gente lo tiene que respetar. ¿Por qué? Porque no solamente estás en el deporte, sino que esta segunda generación, tu hijo, te mantiene relevante hoy día. Tú eres tema hoy día. Hablo con mi equipo de Costa Rica y Jupa me dice a mí, me encantaría correr 7 segundos, pero al lado de Ariel. Un hombre que está 2 países más para abajo. Hay un respeto, y esos son los datos, no es un pedestal. Sí, realmente, mira, esto... Y que tú seas referente. Yo pienso que Ariel González, mientras se pueda levantar de la cama, Dios primero, y pueda agarrar una llave de media de 916 en la mano y un destornillador, mientras Ariel González pueda hacer eso, Ariel González va a estar allí, en la pista, dando todo lo que se puede. Partiendo de ese comentario, hay un proceso evolutivo, lo tienes de frente. Hay la oportunidad de evolucionar. No voy a entrar en detalle. A modo de sentimiento, ¿estarías dispuesto? Y es una pregunta que puede ser sí o no, pero ¿estarías dispuesto a que Prodeporte eventualmente alguien pueda adquirir tu Camaro con el fin de sumar un fiebrú más a la ecuación, sembrar esa semilla, que ese tiesto sea una semilla y que de ahí salga posible una segunda, una tercera generación, y que todavía, ponle 30 años, 20 años después, todavía se diga, ese era el Camaro de Ariel, y de ese Camaro salió esta familia, y de esta familia surgió esto, y esta familia vendió ese Camaro y fue otro tiesto en otra familia, y esta otra familia compraron otro carro, porque esto es un proceso que no se detiene. Comienzo... es como la bola de nieve. ¿Has pensado en algún momento que bien probable dentro de tu legado pudieras tener en tus manos el desarrollo de otra familia, o el apego a tu carro es tu carro porque te llevó a ser lo relevante que eres hoy día? Mira, en realidad las cosas materiales son eso, cosas materiales. ¿Ok? Definitivamente el carro para mí es algo, ese Camaro para mí es algo muy importante, pero como tú lo mencionas, yo no lo he considerado porque eres tú el que ha sembrado esa idea, pero yo pienso que sí sería posible. Al que yo veo que difícilmente lo acepte. Arielito, sí, va a estar complicado. Difícilmente lo acepte. Sí, porque él lo va a analizar. Ok, ¿tenemos necesidad? No. ¿Hay necesidad de venderlo? No, pues lo dejamos en la marquesina. ¿Ves? Pero bien también pudiera ser el puente que se construye para que venga otra familia y quizá buscar la manera de que también el carro pueda ser relevante en otras manos. De parte mía no es imposible. Pero hay que convencer a... Te entiendo. Y ya tú lo conoces y ya tú sabes su idea. Así que... Ariel. No, y vamos a tener una conversación próximamente, lo vamos a estar... y de hecho no lo quería en esta conversación porque la conversación con él va a ser otra. Claro. ¿Ves? Va a ser otra. Y realmente, mano, quería tener este tiempo contigo. Agradezco grandemente, ¿verdad? Que hayas contestado mis preguntas tal cual. Mira, hay tantas cosas que decir, tantas cosas que hablar,
que el tiempo es corto. Sí. Que el tiempo es corto. Aún así respeto a todas esas personas que sacaron el tiempo para ver este contenido, que sacaron tiempo de sus vidas, que es el activo más preciado de cualquier ser humano. Así es. Y que puedas orientarte sobre realmente esa historia pequeña y grande de lo que es el dragueo en Panamá. Yo creo que son cambios mínimos cuando realmente analizamos la vuelta, no son unos cambios exagerados, es cuestión de entender el proceso. Dios quiera y estos muchachos de la nueva puedan entender el proceso que los va a catapultar al otro nivel y que acepten estas nuevas, ¿verdad? Estas nuevas experiencias de lo que son los index, los brackets, que puedan entender el dragueo al 100%. No los culpo. Al final del día es responsabilidad de nosotros educar, ¿verdad? Y no quitarse en el proceso de que los muchachos, porque yo estoy seguro que hay un interés genuino de llevar el dragueo a otro nivel en Panamá. Y qué bueno que en el principio, en el medio, en la desaparición y en el resurgir, sigue siendo Ariel González relevante en todas las etapas de lo que es el dragueo en Panamá. Yo te felicito por ese espíritu. Gracias. A la edad que tú tienes, mantienes tus ganas. Te corre óxido nitroso por las venas. Yo tengo 24, papá. Ah, no, por eso, sí. Pero ya para el año que viene vas a tener 25 y ya eres viejo. ¿Entiendes? Y qué bien, mano, que puedas, has cargado la botella de nitro por tantos hasta años. El último día. Y qué bueno, mano, Ariel. Agradezco grandemente la oportunidad que me has dado, ¿verdad? Hemos tenido conversaciones un poquito más profundas, pero yo entiendo que a modo de entrevista hemos cubierto lo necesario, ¿verdad? Lo justo. Sí, es tan extenso el tema y tantos los detalles que el tiempo no da. Definitivamente. Y brother, agradezco que me hayas recibido en tu casa. No, encantado. Y qué bueno que tuvimos este tiempo, ¿verdad? Para poder compartir y que el público entienda, ¿verdad? Un poquito más del trasfondo. Al final del día, esto se queda en una biblioteca y si alguien de esta generación del país puede entender la importancia de lo que ellos están haciendo hoy. ¿Ves? Porque a 20 años lo que ellos hagan hoy va a ser tan relevante que bien posiblemente esta historia sea la historia de ellos 20 años después. Así es. ¿Ves? Y quiero que te veas reflejado en una historia que es la de Ariel González, que ha perpetuado por 3 décadas ya. Desde el 74. Bueno, imagínate, ya estamos hablando 7, 8, 9, estamos hablando de casi 50 y pico de años en este deporte. Sí, señor. Y creo fielmente que alguien puede emular, de estos muchachitos de la moderna, pueden emular, ¿verdad? Tu historia. Y Dios quiera que esta historia se repita 10 veces, para que esas 10 den 20 y esas 20 den 40. Y de parte mía y de mi hijo, de mi familia, agradecerte a ti por ese trabajo que tú haces de comunicación, porque es tan importante como el dragueo mismo. Porque eso es necesario, porque la comunicación, porque si dragueáramos en un lugar oscuro donde nadie nos ve, no tendría importancia. La comunicación, la transmisión a las otras generaciones es una de las cosas más importantes también. Esa es una de las misiones también te agradezco poder tu trabajo. Documentarlos a ustedes y que se quede esa historia. Te agradezco tu trabajo y tú sabes que esta es tu casa. Gracias. A todas esas personas, como ya les dije, gracias por el tiempo de vida que has invertido, ¿verdad? En este contenido. Ariel, gracias una vez más. Y, brother, el café está espectacular. Yo creo que me doy una tacita más. Vamos, te invito. Corillo, check it. Los veo en la próxima desde Panamá.